Voy a saludar ahora a Federico Pagura, es martillero público y miembro del Observatorio del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires, para ver cómo está el mercado inmobiliario en este tiempo. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen año. Hola, ¿qué tal? Buen año para vos y para toda tu audiencia. La verdad que comenzamos un año mucho mejor que como lo habíamos comenzado el año pasado. Más o menos a esta altura estábamos hablando de qué es lo que iba a pasar con esta libertad que se dio con el decreto 7023 a las partes para poder, en lo que respecta a alquileres, decidir cuánto iba a durar el contrato, en qué moneda se iba a pactar, todo ese tipo de cosas que en ese momento, hace un año atrás, eran mucha incertidumbre. Hoy vemos que la medida parece que fue en el camino correcto porque las cosas, por lo menos desde la parte inmobiliaria, le dieron una positiva al inquilino que consiguió mayor oferta, al propietario que puede pactar libremente de acuerdo a las necesidades que tenga él y su inquilino las condiciones, a los inversores que ven que por una cuestión de rebote que ni siquiera podía estar imaginada a comienzo del año pasado, que fue la apreciación del tipo de cambio, mejoró la rentabilidad. Así que tímidamente eso hace que haya gente que empiece a pensar si no es un buen momento para comprar inmuebles con lo que se hizo al blanqueo por la rentabilidad que está teniendo. Y todas las partes se vieron beneficiadas en cuanto a esta altura. El año pasado estaba volviendo la oferta que en diciembre del 2023 había sido cero. O Sí, sea, antes de la entrada en vigencia y ante la incertidumbre del nuevo gobierno y qué podía pasar con una ley que se había aprobado hacía muy poquito, que había entrado en vigencia en octubre del 23, que cambiaba algunas reglas, pero que no favorecía a ninguna de las dos partes. Hoy sabemos que un año después tenemos, casi se triplicó la oferta. Eso fue muy positivo para el inquilino, porque antes teníamos la dura situación de gente que tenía que dejar un departamento, no conseguía a dónde poder mudarse, tenía que comprometerse a pagar cosas que no sabía si iba a poder pagar. Eso hoy ya no pasa. Hoy hasta claro. incluso las propiedades se renegocian los precios, los propietarios proponen unas condiciones y se negocian después de acuerdo a la cantidad de personas que vienen y te ofrecen alquilarlo con condiciones a veces diferentes a las que se pensaba en un comienzo cuando se comienza a publicar el inmueble, y las partes acuerdan, y eso que acuerdan es de acuerdo a las necesidades de cada uno. Sí. Ya sea, los plazos hoy sabemos que el 90% se elige a 24 meses. Cuando nosotros hace un año atrás entraba en vigencia este decreto, como la libertad de moneda y la libertad de plazos estaban, había un montón de gente diciéndote, no, te van a firmar por un mes, no, te Sí. van a pedir dólares, no, te van a pedir... Y hoy nos damos cuenta de que ese tipo de cosas solo se dan en nichos puntuales a donde tenés algún corredor turístico o algún departamento premium, por decirte, un penthouse sobre Avenida Libertador, por ahí el contrato esté a 24 meses, $100. Pero el normal de los contratos está en pesos, con ajustes que al principio el propietario te pedía IPC y el inquilino te pedía ICL. Hoy se están tratando de volcar las dos partes más hacia el IPC, que está tendiendo a la baja, así que esto le da una ventaja y una previsibilidad a las dos partes. Sí. Y una cosa ¿Vos te estás refiriendo a, que en niveles generales, los contratos son en pesos o en la ciudad de Buenos Aires? en la ciudad de Buenos Aires, que es, para que vos entiendas, dentro de la República Argentina, un bicho raro, porque las grandes ciudades son los lugares a donde vos tenías problemas por los tipos de moneda. En los pueblos, en el interior, era muy raro. Vos tenés ciudades como Córdoba que en ningún momento, salvo cosas muy específicas, pueden haber sido en dólares. Se mira todo con una mirada muy central desde acá de la ciudad, pero en el resto de la región hay cosas que no son normales.
salvo que, bueno, en provincia de nosotros Buenos Aires hoy una te situación. piden contratos en dólares en zona norte, así los contratos son en dólares. Bueno, pero son estas cuestiones puntuales que te digo, que vos te vas a Vicente López Sí, y te vuelvo a decir, vos le decís que no, que haces una oferta de tal tipo. Hoy muchos inquilinos están ofreciendo, viendo, y me lo pregunta gente, no me conviene firmar un contrato de alquiler en dólares, pero porque el inquilino te está pidiendo, viendo que hubiera ganado si hubiera firmado un contrato en dólares sin ningún claro, tipo de incremento a principio de enero del año pasado. Ahora, vuelvo a decirte, como hay libertad, vos tenés ese porcentaje que te dejo afuera del 90%, que se dan casos extremos a donde son las figuritas a donde vos no podés con eso extrapolar a todo el mundo. claro, bien. Yo tengo inmuebles que los veo que están meses en un valor en pesos y no se alquilan, y los propietarios en esos momentos se dan cuenta que el mercado le va a pagar otro valor y aceptan las contrapropuestas. Nosotros desde el sector tenemos diferentes vasos por donde nos vamos tomando información, más allá de la que colectamos de estudios de caso. Hay inmobiliarias que administran muchos alquileres y nos dan los datos de cómo van firmándose sus contratos. Entonces, de ahí vos sacás promedios. Ahora, COFESI, que es a nivel regional, tiene los colegios más importantes de la República Argentina, en donde tenemos que a veces algunas cosas están en sintonía, pero no cambia mucho entre lo que me puede dar una medición local de lo que me da la de nivel nacional, salvo a veces en los puntos de inflación, cuando uno quiere ir muy al detalle. Así que en ese sentido, no. Hoy lo positivo por la parte inmobiliaria es esto que te decía, se triplicó, la mayoría son, el 96% de las ofertas son departamentos. Entonces, por ahí alguien que esté buscando casa no tiene tanta oferta como alguien que está buscando un 2 ambientes o un 3 ambientes. Ahora, lo otro que es este punto negativo que se da, porque el inquilino, vos fíjate que el INDEC va tomando los gastos de vivienda, y los vivienda los tiene con el 230% de variación. Muy por abajo viene creciendo en términos por abajo de lo que creció la inflación, el monto del alquiler. Ahora, las expensas, los servicios incrementaron en algunos casos, servicios por arriba de la inflación y las expensas muy en línea con la interanual que te está dando. Entonces, al inquilino eso le afecta mucho en el bolsillo porque su sueldo no se recuperó de esa manera. Entonces, claro, lo que tenemos que entender a veces es qué cosas son por impacto de la parte inmobiliaria y qué cosas tienen que ver con otras cuestiones a donde cuando se recupere mejor el salario, porque por ejemplo, cuando lo vemos en compraventa, Nuria, lo que es el poder adquisitivo para comprar metros cuadrados creció ostensiblemente. ¿Por qué? Porque las propiedades sí se venden en dólares. Y como se comercian en dólares y se cotizan y están en un valor en dólares, cuando el peso se fue apreciando y el dólar se fue debilitando, el salario tuyo, sin moverse, aún sin incremento, mejoraba su poder adquisitivo en dólares. Claro. Entonces, a medida que se fue de la segunda parte del año mejorando el salario, más el privado, el público, que el informal, eso mejoró el poder adquisitivo. Hoy con 2.15, nuestro último informe, salarios RIPTE, comprás en promedio un metro cuadrado. Esto está calculado con un 2 ambientes estándar, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Así que vos fíjate que estas cosas. ¿Cuánto es un 2 ambientes ventajas ahora estándar en Buenos Aires, en la ciudad? Están entre 40 metros, 45, y tienen, lo sacamos el promedio de barrios de la zona centro. Entonces vos tenés departamentos que están entre 75 y 90 mil dólares, a donde vos tenés que cuando sacás el promedio te da justamente en línea con lo que estás teniendo de 2.15 salarios. Claro. Ahora, el salario RIPTE está muy por arriba del salario informal, muy por abajo del salario de un bancario. Claro. Entonces, volvemos de nuevo. Nosotros, como tenemos que dar información
tratamos de que se abarque a la mayor cantidad de gente dentro del dato que se va a dar. Claro. Cuando vos le decís a una persona que en términos reales se ajustó 37% abajo el valor locativo, lo que hace es decir, no, pero si a mí me subió un montón el alquiler desde el año pasado hasta ahora. Bueno, en ese caso puntual, por ahí contra su inflación y contra cómo tenía una condición de contrato, ahora, la inflación va a terminar en 115%, ponele más o menos anual. Sí. Ajustar casi 40% abajo de eso no te pone en cero, te pone en 75%. Claro. Se entiende más o menos para que vos creció 75% cuando la inflación en ese periodo, te hago números redondos, creció 115%. Claro, sí. Claro. Ahora se las supone que esto te subieron casi 155%, sí, ¿no? eso es tremendo. Eso es tremendo. Al propietario de un departamento hoy es como casi si alquilara su propia casa. Y mira, para que vos tengas una idea, hay propiedades que no pueden tener un buen valor locativo por lo que se fueron las expensas por los mantenimientos. Y no nos olvidemos que el inquilino solo paga de las expensas comunes los gastos ordinarios, los extraordinarios los paga el propietario. Claro. Así que posiblemente en un edificio donde haya que hacer reformas o que haya que hacer por su antigüedad arreglos que se vayan por la parte de extraordinarias, por ahí el inquilino está pagando un alquiler razonable a valores de mercado. Está pagando unas expensas ordinarias que le parecen caras, pero hay unas extraordinarias que las está pagando el propietario, que tiene que detraer de ese valor de alquiler que por ahí tampoco es tan bueno, ¿no? Claro. Por eso es tan buscada la figurita del PH sin expensas. Claro. Porque, bueno, y eso, digamos, hay poco en la Ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Hay poco disponible. En realidad hay. El tema es que vos fíjate que si vos tenés un PH sin expensas y no te están pidiendo algo alocado por el valor locativo cuando tenés que renovar, decidís quedarte para no tener que salir a buscar uno. Claro. Hace poquito, por una cuestión de una consulta de un cliente, me llegó de un colega un PH de 2 ambientes, casi son 42 metros cuadrados, en Caballito, sin expensas, 400.000 pesos, y empezó a publicarse hace 15 días más o menos. O sea, habrá que ver si se cierra ese 2 ambientes sin expensas en ese valor o por abajo de 400.000 pesos. Claro. Si no se alquila pronto, seguramente acepte alguna contraoferta. Ahora, esta persona que me lo mandaba es por una cuestión de que dice, no, mirá, yo estoy pagando con la ley anterior casi 60 metros cuadrados de un 2 ambientes y medio, 300.000 pesos, 296 y moneda, pero tengo 80.000 pesos de expensas que el año pasado a esta altura, en el 2024 al comienzo, pagaba, si no me equivoco, 37.000 pesos, me dijo. Entonces me dice, casi se me triplicó la expensa a mí. Claro. Hay una parte que es extraordinaria que no la paga, pero igual tener que pagar el doble de expensa de lo que pagaba el año pasado lo pone muy cerca de estos 400.000 pesos y olvidarse de todos los meses ver qué gasto vino. Porque las expensas son así. Llega el gasto que ya está hecho y se tiene que pagar. Sí, además siempre la expensa tiene una extraordinaria, siempre. No sé por qué. No es que hay extraordinarias una vez al año, 2 veces por año. Sí, pero edificios nuevos también. Digo, siempre tiene una extraordinaria. Siempre. Sí, Nuria, sí, el problema que el inquilino tiene, por eso, sacando que estábamos el año pasado viendo si la medida era entrar al paraíso o seguir en el infierno que teníamos en la cuestión del alquiler, hoy sabemos que mejoró porque mejoró la oferta, porque se le dio certidumbre a las partes y las partes acuerdan. Entonces, desde el lado positivo, el inquilino se vio favorecido por eso. Ahora, algo que nadie estaba esperando y que nadie creyó que pudiera volver tan pronto es el tema de los créditos hipotecarios, que por abril se los empezó a escuchar como una posibilidad y que en los últimos meses empiezan a mostrar que
ya pueden ser una realidad. Claro. Vos tenías por allá de, cuando se habló de esto, teníamos en promedio, porque eran también los primeros meses del año, 100 hasta 150%, hasta 150 escrituras con hipoteca. El último de lo que sería noviembre son 950 escrituras con hipoteca. El mes anterior, que era octubre, 944 escrituras con hipoteca. O sea, creció exponencialmente y el crédito recién lo están midiendo los inquilinos, en el sentido de que están viendo que si la inflación se mantiene en baja, el que tiene ahorro le conviene ir por un crédito hipotecario, Claro. porque hay muchas entidades bancarias ofreciéndolos, empezando a pensar si se bajan o no las tasas para que sea más accesible, incluso viendo si se les agrega un seguro de cambio. Entonces, hoy en día lo que tenemos que tener en cuenta es que el que era inquilino y hoy se ve favorecido, tímidamente, si empieza a juntar ahorro y las cosas siguen por donde van, podría llegar a calificar por un crédito y estar comprando, y estos gastos que vos decís hoy, bueno, las expensas son caras, pero es de mi departamento que yo compré, que tengo para pagar 20 o 30 años, seguramente lo hagas con otra predisposición, que es Claro. algo que vos decís, estoy tirando la plata. Sí, sí, claro. Así que, Vamos a ver como te venía diciendo, sí. cómo avanza este año, si esto se sigue acomodando a favor. Sin duda, los inquilinos y los propietarios tuvieron una mejora respecto de lo que es la oferta, algunos precios que se acomodaron, esto después de la derogación de la ley de alquileres. En lo que fue el cierre del 2024 terminó mejor a como había empezado, ¿no? Y la oferta de créditos hipotecarios también se vio, digamos, la posibilidad de alcanzar ese crédito hipotecario se vio más certera, teniendo en cuenta que hoy un crédito hipotecario está, si sumás las expensas y demás, como decíamos, casi lo mismo que un alquiler. Vamos a ver qué pasa de acá adelante, porque todavía la deuda en lo que es el tema habitacional es importantísimo, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que, por ejemplo, yo lo escuchaba al colega Armando Pepe hablando en un medio ayer. eh, Era una nota que le hacía a otro colega, donde comentaba qué es lo que estaba viéndose que podía pasar con, viste, el edificio del ministerio que está allá en Belgrano y la 9 de julio. En un momento decían, bueno, lo vamos a demoler. Bueno, justamente ayer comentaba una anécdota, Armando, de que él a este gobierno le empezó a escribir y mandar un proyecto, no proyecto, sino un estudio que había hecho de lo que se podía hacer con ese edificio, y tomaron el guante porque obviamente lo que había visto Armando es que se podían armar 540 complejos, o sea, tener 540 viviendas con un plazo de obra medianamente corto. Entonces, por ahí el Estado, como no quieren que haga nada, lo que va a hacer es subastarlo, y algún privado seguramente lo haga y haga un negocio. Lo mismo con el mercado de plata, que se van a hacer a un costo mucho más alto, porque hoy ya se sabe cómo IRSA tiene todo esto más o menos estructurado, pero van a haber ofertas de vivienda donde los privados, cuando hay incentivos correctos, invierten. El tema es que hoy el costo de la construcción ha quedado demasiado caro, y entonces esto está atentando. Todavía tenemos mucha oferta de usado a valores muy razonables contra lo que es el costo de reposición. Claro. Entonces hace que los inversores de construcción, los desarrolladores importantes, están mirando proyectos a donde no es para la mayoría de la gente. Claro. Entonces, cuando se empiece a acomodar este número, le va a permitir a empresas más pequeñas hacer lo que necesita la mayoría de la gente. O sea, todavía tenemos que estar muy fresco el nuevo cambio del código de planeamiento. Entonces, pues fíjate que esto hace que haya que mirar bien todavía, porque se volvió a cambiar el código.
Esto hace que las desarrolladoras pequeñas tengan que tener cuidado en los valores que se entra de suelo, si no les había quedado algo colgado. Este tipo de cosas que en otros lugares durante años y años no cambian la legislación, en la ciudad de Buenos Aires ha sido muy vertiginoso. Se cambió, se volvió a cambiar sobre parches de no haber estado bien analizado. En el primer cambio del 2017 se ajustaron medidas porque no te daban las medidas para los edificios. Bien. Ahora viene un nuevo jefe de gobierno y se vuelve a cambiar. Claro. Bueno, eso hace que las inversiones que son de largo plazo, porque vos no haces un edificio en menos de 24 o 36 meses, si cada 5 años te cambian el código, te pone un problema, ¿no? Bien. Federico, gracias por este contacto.